Coronavirus, Julián, y día 105 en la República Argentina, día 2 en lo que tiene que ver con el endurecimiento de ciertas normas, al menos en la zona del AMBA, en la provincia de Chaco y en lugares puntuales de Neuquén y de Río Negro, ¿no? Así es, y vamos a hablar con una de las personas que más sabe de esta pandemia, asesor del presidente de la Nación, médico infectólogo, Pedro Can. Doctor Can, ¿cómo está? Muy buenas tardes, un gusto saludarlo. ¿Qué tal, Julián? Buenas tardes. Bueno, muy bien, muchísimas gracias por este contacto. ¿Cómo está analizando este momento particularmente? Venimos de las últimas 24 horas con una cantidad de víctimas muy importante para los números que se venían registrando en los últimos días. Digo, ¿cómo analiza este momento? Bueno, evidentemente hay que tener en cuenta que lo que estamos viendo es lo que venía sucediendo desde el punto de vista epidemiológico en los últimos 14 días. Sí. O sea que todas las medidas que se adoptaron este fin de semana y particularmente a partir de ayer, vamos a ver los efectos recién a partir del día 10, 14, 15 de julio. Así que no me sorprende que tengamos un número creciente de casos, tenemos un número que también viene creciendo de personas fallecidas, por suerte no en la misma proporción. La tasa de letalidad viene bajando, es decir, la cantidad de personas fallecidas dividida por el número de diagnósticos positivos. Eso viene bajando, está alrededor del 2%, pero evidentemente cada caso que fallece es una derrota para el sistema de salud, de eso no hay ninguna duda, ¿no? Así que creo que lo que vamos a ver en los próximos días es un aumento del número de casos. La tasa de positividad en AMBA está muy cerca del 40%, es extremadamente alta. Sí. Por lo tanto, esto está indicando que tenemos una fuerte circulación comunitaria y esperamos que en la medida en que disminuya la circulación de las personas, tiene que disminuir la circulación del virus, porque el virus no viaja solo, el virus viaja con nosotros, ¿no? Doctor, ¿cómo le va? Luli Trujillo lo saluda. Hola, Luli. ¿Cómo está? Le quiero preguntar sobre, esta coordinación, ¿no?, clara que se ve ahora entre Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, AMBA, básicamente. ¿Era necesaria desde hace más semanas? Digo, ¿se tendría que haber trabajado en conjunto y con medidas iguales de un lado y del otro hace más tiempo? Bueno, lo que establecieron ahora es una coordinación a nivel de la mesa técnica. Yo soy testigo de la coordinación que existía entre el ministro de Salud de la provincia, el ministro de Salud de la ciudad y el Ministerio de Salud de la Nación. Es decir, creo que han hecho un paso más de unir los equipos técnicos que van analizando con sintonía fina lo que está pasando en la zona. Me parece que es una buena medida. Sí, todo se podía haber hecho antes, evidentemente, pero bueno, lo cierto es que ahora funciona de una manera más integrada y eso es bueno para todos, ¿no? Para la provincia, para la ciudad y para la lucha contra la epidemia a nivel país. Doctor, y en función de los datos que se conocen, que se fue mensurando con respecto a lo que pasó en el día de ayer, se habla de que bajó un 30% la cantidad de personas que utilizó el transporte público. ¿Esto es suficiente para alcanzar los objetivos que se han fijado? Y eso es difícil de saber. Es bueno que haya bajado un 30%, sí. Uno seguramente hubiera esperado que baje más. Claro. Ahora, si usted me pide una cifra que tenga alguna evidencia científica para decirle hay que bajarlo en un 80, en un 70, en un 50, la verdad que yo, si existe, no la conozco. Claro. Doctor, y en lo que tiene que ver con la responsabilidad ciudadana, ¿no? Esto de las reuniones familiares, el baby shower, el casamiento, todo lo que sabemos que ocurrió aún cuando estaba prohibido. ¿Ese sería también un punto clave, más allá del transporte, en lo que tiene que ver con la propagación del virus en esta etapa? Mira, Luli, ahí hay una cosa que hay que entender, que es la siguiente. Cuando se hace una reunión en un lugar cerrado, máxima ahora en invierno, que tenemos las ventanas cerradas, que hay calefacción, que si hay un conglomerado de gente, basta con que haya una sola persona, no necesitamos más que eso, una sola persona que esté en la etapa presintomática, que es cuando efectivamente ya empieza a eliminar virus, y que tenga una carga viral alta para transformarse en un evento de supercontagio donde pueden caer 20, 30, 40 personas. Esto ha ocurrido en múltiples lugares, en la Argentina y fuera de la Argentina. Yo quiero decirles que las dificultades que tenemos para que la gente realmente se apodere de la cuarentena como una herramienta de autodefensa, que lo entienda no como una agresión personal, sino como una forma de defenderse de una enfermedad que por el momento no tiene cura ni vacuna. Esto ha ocurrido en todas partes del mundo, no se crea que los argentinos somos particularmente rebeldes en este sentido. A la gente le cuesta mucho cumplir con esto. Tenemos la experiencia de lo que ha sido la epidemia de la llamada gripe española en 1918, donde en un determinado momento la gente rompió la cuarentena que estaba impuesta por las autoridades y empezó a salir masivamente a las calles. Vino la segunda ola y en la segunda ola hubo una enorme cantidad de muertos, ¿no? Entonces, lo que quiero que se entienda
es que todas las dificultades que genera la cuarentena yo las conozco, las comparto y empatizo con la gente que está protestando contra la cuarentena. Entiendo absolutamente que nos complica la vida a todos. El problema es cuál es la alternativa. La alternativa por el momento es la pandemia. Entonces, de la manera que venían creciendo los casos en el AMBA, era necesario pegar un frenazo, que por otra parte no es sorpresivo. Y déjeme decirle otra cosa. Sí. Yo no quiero que la gente piense que el 17 de julio vamos a la cancha de fútbol a ver un partido con Alentar público. Huracán, Pedro. En tu caso será así, en el mío no. Pero bueno, de cualquier manera, lo que quiero decir es que tenemos que estar preparados, que vamos a ir transitando hacia la nueva normalidad, como se llama. Sí. Pero ustedes tienen que ver lo que está pasando en el resto del país. Hay provincias que tienen abiertos los restaurantes, por supuesto con un aforo del 50%, que tienen abiertas hasta las galerías comerciales, hasta los shoppings. Mucha gente no va al shopping porque tiene temor, pero esos lugares están abiertos. Se abren los comercios, perfecto. Pero eso todo con las medidas de distanciamiento del 1,5 metros, 2 metros, con el barbijo, tapaboca, nariz y mentón, con el lavado de manos, con el toser en el pliegue del codo. Es decir, todas esas medidas se tienen que seguir manteniendo. Y lo que hay que estar preparado, por lo menos hasta que tengamos una vacuna, que es probable que podamos tener un largo periodo de apertura progresiva y que de repente haya que volver a cerrar por 14 días. Eso puede llegar a ocurrir, porque podemos tener rebrotes, como por ejemplo, les puedo contar, ayer estaba dialogando sobre este tema con un destacado colega de Israel, que me decía que Israel, digamos, en el momento en el que decidió abrir todo y abrió todo junto, las clases, los comercios, las actividades, los paseos, etcétera, tenía una notificación diaria de 20 casos. A los 10 días estaban en 600 casos diarios. Entonces, ojo, las aperturas hay que hacerlas en forma progresiva, ponderada, sector por sector, mirando dónde estamos. No es lo mismo abrir en San Luis, que hace más de 14 días que no tiene casos, que abrir en Córdoba capital, que tiene circulación comunitaria mucho menor que la nuestra, pero la tiene. No es lo mismo lo que puede pasar en el Alto Valle del Río Negro y la ciudad de Neuquén, donde hay evidentemente varios focos, que lo que puede pasar en Catamarca, que sigue siendo una provincia que no tiene casos. O sea que habrá que ir viéndolo, pero tenemos que estar preparados, que el coronavirus llegó para quedarse por un tiempo indeterminado. Tal vez podamos sacárnoslo de encima, aún antes de una vacuna. No es imposible, ha sucedido con otras pandemias, pero no tenemos esa solución a la vista en este momento. Sí. Entonces hay que estar preparados para que vamos a abrir, se van a reabrir las clases en algún momento con todos los cuidados, van a volver los espectáculos públicos, pero es posible, no digo que sea seguro, que eso en algún momento haya que otra vez pegar un frenazo, cerrar 14 días, volver a abrir, etcétera. Doctor, usted se ha mostrado especialmente crítico, o en todo caso ha sido muy permeable en gran medida a las críticas que sufrió el gobierno nacional de aquellos que dicen, bueno, con la cuarentena lo que se está haciendo es aplastando directamente la actividad económica. ¿A usted le parece que esta disyuntiva entre salud y economía es para discutir o ni siquiera? Yo creo que todo es para discutir si alguien lo plantea. Lo que digo que me parece que la discusión se terminó cuando el FMI dio las perspectivas de caída de la actividad económica, que usted, Julián, maneja mejor que yo, para el año 2020. Y usted puede ver que hay unos cuantos países, entre ellos España e Italia, que tienen una perspectiva de caída de la actividad económica mayor que la de Argentina. Países que no hicieron cuarentena estricta, países que hicieron cuarentena más corta, o países que no hicieron cuarentena, tienen caídas iguales o apenas por arriba o apenas por abajo la nuestra. O sea que, evidentemente, si en algo tiene razón el presidente es cuando dice que no es la cuarentena, es la pandemia la que produce el desastre en la actividad económica. Doctor, le quiero preguntar por los testeos en pool. Si es que se están efectuando en la Argentina y de qué se tratan. No sé si yo entendí bien que es testear a determinada cantidad de gente y sacar los resultados todos juntos. Por ahí lo estoy diciendo de una manera muy bruta, ¿eh? No, para nada bruta, Luli, no, de ninguna manera. El tema es así, esto es una técnica que ya se ha utilizado para otras enfermedades, que es una forma de ahorrar procedimientos y ahorrar costos. Nosotros tomamos, por ejemplo, tomamos las muestras de 10 personas, ¿sí? Las mezclamos como si fuera en una batidora, luego hacemos el análisis y vemos, cuando se hace la reacción de PCR, si hay señal o no hay señal. Si no hay señal, esas 10 personas no tienen. Ahora, si hay señal, hay que empezar a fragmentar esa muestra y entonces hay que empezar a testear a uno por uno hasta que encontremos a las personas de ese grupo de 10 que eran parte de esa situación. Entonces es una forma de acortar los tiempos y de hacerlo más económicamente. No se está poniendo en práctica todavía. Hay colegas, hay gente digamos, biólogos moleculares que lo vienen proponiendo,
que yo sepa no se está aplicando, pero puedo estar insuficientemente informado al respecto. Doctor, ¿y qué sabemos? Usted decía hace un ratito, bueno, quizás llegamos tarde a algunas cuestiones, podríamos habernos anticipado. ¿A qué se refería puntualmente y qué hemos aprendido en estas semanas de esta pandemia? No, yo le decía en relación al tema de la mesa técnica conjunta, que Sí. no sé si usted o Luli me preguntaban Sí. si se podía haber hecho antes. Bueno, sí, seguramente se podía haber hecho antes. También podíamos haber cerrado las fronteras un par de días antes, no un mes antes, porque nadie había cerrado las fronteras. Claro. Podíamos haber suspendido las clases 3 o 4 días antes. Todo se podía haber hecho distinto, pero con el diario del lunes es muy fácil Claro. comentar el Por partido, ¿no es supuesto, cierto? por supuesto. Y también le quiero preguntar, doctor, por un término ya utilizado tantas veces y que incluso vemos experiencias que no han sido tales, como la inmunidad de rebaño, ¿no? Que se decía que en Suecia se buscaba eso, que en Argentina también se escuchan voces diciendo, bueno, contagiémonos, así todos estamos inmunizados. No aplica, digo, en ningún país hasta el momento fue positivo, ¿o no? Bueno, dos reflexiones al respecto. Tomemos el ejemplo de dos países que aplicaron la teoría de la inmunidad de rebaño. Suecia, Sí. que la aplicó hasta el final, Ujú. y así le fue. Y luego Gran Bretaña, que tuvo que cambiar de estrategia en la mitad del camino y empezar a implementar cuarentena. Ujú. Así que, y por el otro lado, hay que reconocer que es mucho más lo que ignoramos que lo que sabemos. Claro. ¿En qué sentido? Si usted mira, por ejemplo, lo que hizo España, España hizo una muy importante campaña de testeo para buscar anticuerpos en la población general. Algo así parecido a lo que se está haciendo en la Estación Constitución, Retiro 11, que ustedes habrán escuchado, ¿no? Ujú. Se le saca, aquí se hace con los test rápidos, en España lo hicieron sacándole sangre a la gente, y efectivamente lo que encontraron es que el 5% de la población tenía anticuerpos para coronavirus. Eso nos enseña dos cosas. Primero, 5% de la población española son 2,5 millones de personas, que son mucho más que los casos notificados. Ujú. En segundo lugar, lo que nos dice es que no puede ser que el mecanismo por el cual cae la curva en España es por ese 5% de personas que tienen anticuerpos. Entonces pueden pasar varias cosas. O se trata de técnicas que no detectan la totalidad de los pacientes que tienen anticuerpos porque son técnicas poco sensibles. Sí. Téngase en cuenta que son técnicas que específicamente para este coronavirus se han desarrollado en el curso de los últimos 6 meses. De modo tal que están todavía se está ajustando su sensibilidad y su especificidad. Por el otro lado, puede ser que haya un mecanismo de inmunidad que nosotros no estamos midiendo con esos anticuerpos. Por ejemplo, inmunidad cruzada con otros coronavirus, que son los que producen resfrío y que vienen circulando en el ambiente hace mucho tiempo. Este no es el primer coronavirus que nos afecta, lo que pasa es que es el primero que tiene esta característica de tanta transmisibilidad y de una letalidad que, si bien no es tremendamente alta, bueno, habría que preguntárselo a los familiares de los 1.200 y tantos pacientes que han fallecido. Entonces, puede haber algún otro mecanismo por el cual de alguna manera en la sociedad se van agotando los susceptibles. ¿Por qué se expandió tan rápidamente el coronavirus? Precisamente porque todos éramos susceptibles a esto. Si en algún momento el virus empieza a tocar una puerta y no puede entrar, una segunda puerta y no puede entrar, a la tercera entra, a la cuarta no puede, a la quinta no puede, en algún momento se empieza a extinguir como fenómeno epidémico. Entonces, si eso lo quieren llamar inmunidad de rebaño, perfecto, pero ir a buscarlo específicamente diciendo, bueno, que se contagie todo el mundo, total más o menos, porque cuando miramos la cifra de la gente fallecida cada día, Sí, claro. me parece que no va Claro. lo mismo. Claro. Doctor, quiero preguntarle por la famosa vacuna. Famosa digo porque en realidad todo el mundo habla de ella, pero todavía no hay demasiados datos, ¿no? Hay muchos laboratorios que están haciendo las investigaciones. Se habla de que en Brasil se estaría probando, en principio, una de ellas. ¿Qué grado de expectativa le despierta la posibilidad de que aparezca una vacuna y sobre todo cuáles son los plazos que usted estimaría que son prudenciales a la hora de proyectar la aparición de esa vacuna? Bueno, a ver, vamos por partes. Sí, Sí. Brasil está participando en un estudio de una vacuna generada en la Universidad de Oxford, en Gran Bretaña. Ojalá les vaya muy bien, Sí. sería una muy buena noticia para todos. Es uno de los 160 proyectos de vacuna que están en marcha. Nosotros vamos a participar posiblemente a partir de septiembre, octubre, en un estudio organizado por el Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos y un laboratorio privado de origen belga, el laboratorio Janssen. Nosotros formamos parte de una red, cuando digo nosotros me refiero al equipo de investigaciones de Fundación Huésped, Sí. formamos parte de una red internacional de vacunas para HIV y como parte de esa red, bueno, vamos a posiblemente poder participar también en ese ensayo.
Pero son ensayos y hay que, en una vacuna, Julián y Luli, lo que hay que demostrar primero es que la vacuna no es dañina, Claro. que la vacuna es segura. Segundo, hay que demostrar que es inmunogénica, es decir, que produce anticuerpos. Tercero, hay que demostrar que los anticuerpos son protectores y duraderos, porque una vacuna que me proteja por 5 días no vale la pena producirla. Es decir, tenemos que demostrar que tiene una protección por un tiempo suficiente. Y una vez que tengamos todo eso hecho, hay que fabricarla a escala internacional, porque son miles de millones de personas los que serían candidatos para las vacunas. Ya están empezando las discusiones de quién se tiene que vacunar primero. Claro. Seguramente el personal de salud, seguramente las personas de más edad, las personas que corren el riesgo de pasarla peor en el caso de contraer coronavirus. Sí. Pero bueno, eso es toda una discusión. Y finalmente está la cuestión del costo, ¿no? Habrá que ver cómo las compañías que han invertido en esto tienen un retorno razonable de su inversión, pero no hacen de esto un negocio que termine liquidando la posibilidad de que los países de mediano y bajo nivel de desarrollo puedan acceder a la vacuna. Doctor, le quiero hacer una pregunta teniendo en cuenta, bueno, su experiencia, los años dentro de la medicina. ¿Se imaginaban usted, su grupo de amigos, médicos, investigadores, que esto podía llegar a ocurrir? Digo, ¿se hablaba en algún congreso, en alguna reunión de, che, podemos llegar a tener una pandemia, podemos llegar a hacer una cuarentena como ocurrió hace tantos años? No, de estas características francamente no lo habíamos conversado. Sí sabíamos que podíamos tener brotes epidémicos, como fue el brote epidémico, por ejemplo, del SARS-1 en el año 2002, del MERS en el año 2010, que son también coronavirus primos del que nos está molestando ahora. Sí. Pero imaginábamos una cosa más localizada. Yo le confieso, cuando yo me entero los primeros días de enero que hay un brote en China, digo, uy, qué mala suerte, China otra vez. Claro. Hasta ahí. Claro. Cuando empecé a ver que había casos fuera de China, que ya no era China, sino que eran 4 países asiáticos y que empezaron a aparecer casos en Europa, ahí fue donde sonó la alerta amarilla. Ahí es donde el Ministerio de Salud, mucho antes de que llegara el primer caso de coronavirus a la Argentina, convocó al comité de expertos para empezar a analizar el problema, ¿no? Nosotros nos empezamos a reunir en aquel momento físicamente, todavía ya no era por Zoom como es ahora, Claro. En el ministerio para empezar a analizar qué cosas había que hacer por si llegaba el virus acá. Claro. Doctor, la verdad le agradecemos muchísimo. No sé si Luli quiere decirle algo porque... No, él ya sabe, lamentablemente ella ya, es la titular ya lo hemos molestado. de la Pedro Can, ¿no? Sí, armamos un revuelo por las redes, Bien. doctor. A Florencia creo que ya le llegó la remera. Hasta merchandising hicimos. Bueno. Bueno, ya me enteré, no les voy a pedir derecho de imagen. Muy bien, Gracias, ahí doctor, está. porque no tenemos ¿Te das para cuenta? pagarlo. Algo